Estás en Zona Desconfort, conversando con expertos temas complejos de forma simple. Lina, qué bacano que estás por acá. Te doy la bienvenida a la Zona Desconfort. Por fin tiene nombre esto. Ajá, me alegra mucho. Y lo que queremos hacer es hablar con expertos de temas que pueden ser muy complicados. Los queremos hablar de una forma simple y siempre desde la base del pensamiento crítico, siempre cuestionándonos, escuchando distintos puntos de vista y escuchando historias muy bacanas que la tuya, desde que un año me la contaste, yo dije, acá hay un tema bien interesante para conversar, entonces te dejo que te presentes y después te pregunto cuál es de todo lo que tenemos para hablar, de qué nos podemos enfocar hoy. Listo, Dani, yo soy Lina Marcela Silva Ramírez, soy una humana más, yo siempre digo que soy una humana más en el buen sentido de la palabra. Trabajo desde muchos lugares, ¿cierto? Me formé como socióloga, luego como historiadora, hice una maestría y posteriormente terminé unos estudios en artes escénicas, para lo cual entonces me orienté desde la educación. Y digamos, esos son los tres frentes en los que yo me muevo, son como los planetas que van en la órbita de Lina y que se cruzan, ¿no? Y difícil ponerles un solo nombre. Sí, igual yo no soy, yo pienso que uno no es lo que estudió, no es más. Totalmente de acuerdo. O sea, tiene un montón de aristas, pero bueno, esos son mis planetas regentes. Si uno pensara como que, tenés una carta natal de lo que sos. Astrología por ahí va. LinkedIn. Pero de todos esos temas que tengo mucho para conversar, hay uno en el que cuando me dijiste que habías hecho maestría en historia, yo no, con Lina tengo muchas preguntas. Y después me decís que tu enfoque en la historia fue muy asociado a un tema que es bastante complejo porque toca sensibilidades, toca hilos muy, muy profundos, y son los milagros, porque si vas a hablar de milagros, pues ya estás hablando de milagros en la historia colombiana, que es tu campo, en los siglos 16 al 18, y hiciste un enfoque muy particular en ese lado. Explícate un poco cuál fue la razón por la que decidiste tocar ese tema de tantas aristas, como mencionabas, Sí. y de tantas percepciones que puede interpretarse. Bueno, yo tengo que decir que yo más o menos a los 11 años hice la primera comunión y desde ahí me divorcié de la iglesia. Yo vengo como de una familia donde pues ambos papás son de la iglesia católica, pero había una tensión porque toda la familia paterna es protestante, pues es cristiana. Entonces mi papá era como esa oveja negra, mi papá muy ecléctico en sus creencias, mi papá siempre nos enseñó como a pensar más allá y a dudar de todo, sobre todo en el ámbito espiritual. Entonces vengo como de esa tensión, mi mamá sí más religiosa, de la misa. Entonces bueno, yo cumplí con eso y dije, no, me voy de aquí, no me gusta, hay muchas cosas que no me gustan, que no entiendo, sobre todo porque no las entiendo y siempre he sido muy racional. De ahí pasan muchos, y ya cuando llego a la vida profesional, resulta que me contratan en un proyecto de Medellín, que hay que hacer un inventario de patrimonio cultural. Y a mí, muy divinas, muy bellas, me dejaron el patrimonio cultural religioso. Me tocó volver a las iglesias, me tocó volver a hablar con la gente de su fe, de todo eso. Y yo, pues, pasé de ser la socióloga irreverente a que yo llegaba de mi trabajo de campo con una camándula, 3 rosarios, porque la gente con la que yo estaba hablando era esa. Y empecé a ver que había un poder muy grande en lo de la fe, en la sensación colectiva. Y dije, güey, madre, hay una cosa de la que me estoy perdiendo. Que en su momento, claro, yo estaba muy pequeña, no lo entendía. Me fui de rebelde, pero ahora me parece valioso. Tengo que resignificarlo y entenderlo otra vez. Y ahí empezó como a perfilarse ese tema, pero me llamaba mucho el tema de las curaciones. En esa época estaban empezando aquí en Medellín todo el tema de los neochamanismos, entonces todo el mundo iba a Santa Elena a tomar yagé,
todo eso estaba muy activo en la ciudad y yo pues no quería tomarlo, pero sí quería estudiarlo porque me parecía muy interesante cómo se mercadeaba la fe, cómo pasaba todo eso. Presenté el proyecto por ese lado y como yo no sabía nada de historia, yo era una socióloga pues muy anclada en la teoría social, yo lo presenté así, me dieron palo, todo lo que tú te imagines, porque para el historiador las fuentes son muy importantes. ¿Cuáles son las fuentes de tu trabajo? ¿Dónde vas a encontrar esa realidad que vas a analizar? Bueno, yo no tenía fuentes, yo no tenía nada, sin embargo pasé, y ahí se empieza a perfilar como este estudio, ¿no? Y lo milagroso empieza como a aparecer. Que a mí realmente lo que me interesaba era como el constructo de la fe y cómo operan nosotros los humanos, cómo nos mueve, nos agrupa, nos disgrega, nos pone en guerra. Y cuando lo hablas de la fe, lo referís directamente a el entorno que nos tocó, entonces ya limitamos todo el enfoque a la fe cristiana, católica, romana, apostólica, como se le den las designaciones del caso, o lo hablas desde un punto de vista más amplio en el que te preguntas si hay algo que no tiene uno de esos nombres, pero tiene como esa inferencia que decís, o lo estás partiendo de una de las religiones. Todo eso que tú llamas como un poco más amplio, ¿sí? De hecho, cuando yo empiezo a definir el milagro en mi tesis, no puedo hablar de milagro, porque resulta que el concepto para la época colonial no existía. Okay. Entonces ese fue mi primer choque. Fue madre, ¿yo cómo hablo de esto? Porque me fui, o sea, era como, bueno, ¿y usted dónde va a encontrar las fuentes? Esa es la obsesión de los historiadores. Porque si no hay fuentes no existe historia. Existen cuentos, mitos, leyendas, pero si no hay una fuente escrita o algo, y no o sea, yo tuve seres que me dijeron, no tienes trabajo, no hay nada que hacer ahí. Bueno, yo hice una búsqueda y empecé a mirar, bueno, ¿dónde habrán contado esto? ¿Dónde lo habrán registrado? Y así fue que llegué a la colonia, ¿no? Cuando llego a la colonia me doy cuenta que los registros eran muy pocos, que estaban escritos en un castellano, pues en una lengua pues muy antigua, porque estamos hablando de que en esa época el idioma era otro. Y el concepto milagro no existía, existían las maravillas, existía lo sobrenatural. Y esa es, digamos, desde ahí yo pienso que la fe tiene un contenido sobrenatural, un contenido no explicable, un contenido que hace parte como de lo espiritual, que es lo que a mí me interesa. Por eso mucha gente cuando escucha, ay Lina, ¿cómo así hiciste tu tesis sobre milagros? Y la gente a mí me dice, bueno, pero los milagros existen o no. No me interesa, a mí no. Para mí existen, porque están en la historia, porque yo encontré unos registros. Pero de ahí a que eso sea una verdad, no es mi tema. O sea, yo no te voy a decir, sí, los milagros son verdaderos. No, eso ya depende de cómo te anclas tú. Es el punto de vista que no parte, y me parece que es un punto de vista muy crítico en el que, bueno, no podemos tener la arrogancia de decir, nosotros solamente existe lo que podamos razonar. Porque si entendemos que no tenemos cómo razonar todo, pues que hay cosas que están por definición por fuera de nuestra capacidad de razón, no puedes limitar entonces a que la realidad solamente se limita a temas racionales. Entonces hay que dejarle la oportunidad de decir, bueno, hay cosas que no entendemos, pero yo creo que sí es importante con qué lo relacionas, porque un punto de vista como más científico es decir, no sabemos qué es, y es partir de decir, no sabemos, y ir cortando, ir sacando teorías que vamos destruyendo, que la evidencia va mostrando que sale por un lado o que no. Pero con temas metafísicos, que eso no hay cómo probarlo, y el que te diga que sabe con certeza qué va a pasar después de que uno se muere, te está diciendo algo que no tiene cómo comprobar. Yo creo que sí hay que referenciar las fuentes que mencionabas, pero desde el punto de vista de quién mismo las escribió. Porque mirando en tus artículos, ves que la prueba de la validación del milagro la da el monseñor de alguna iglesia, el párroco de otra, el capellán de no sé qué. Gente como uno ve que tienen un interés a que haya una validación, a que ese milagro o ese evento sobrenatural lo relacionan con algo que con su fe lo pueden llevar a una interpretación que ya existe.
y ahí es donde digo, podemos darles el espacio libre a que haya un evento que pasó del que no tenemos entendimiento, pero relacionarlo, decirlo, no, es porque es relacionado por mi fe. Ahí es donde digo, estamos correlacionando cosas que posiblemente, o probablemente más bien, no sea el mismo punto de vista que la una cause la otra. Claro, el método histórico, y sobre todo cuando se va a mirar a una sociedad tan atrás, porque es que estamos hablando de siglos, Sí. y estamos hablando de que Un contexto un completamente gran distinto. cambio histórico no se ha Total. dado, realmente todavía vivimos en esa forma de la iglesia, si así lo pensáramos, ¿no? Pero, ¿qué funcionaba? Entonces a mí me tocó como hacer un viaje en el tiempo, literal. Listo, me voy allá, porque empiezo ese viaje del tiempo en el concepto, pero además tengo que entender cómo funcionaba la iglesia en ese momento, pero además tengo que entender que cómo era la geografía en ese momento. A mí me tocó empezar a estudiar cómo se agrupaba la gente, qué tipo de pueblos habían. Entonces, hombre, en esa época habían muchos pueblos indígenas y se llamaban pueblos de indios, que los españoles estaban organizando. Pero también habían unos pueblos de gente rebelde, que eran los arrochelados, que estaban en esos terrenos que eran, así se nombraban, territorios dilatados, donde no había como coger un indio y ponerlo en una ciudad, ni cómo hacerle un parque, ni nada, lo convocaba. O sea, el indio era libre en esos espacios. Entonces esas eran las rochelas, donde pasaba de todo y donde allá estaba el diablo. Sí, había una ley propia. Entonces ahí, digamos que el piso académico que me logró como resonar fue la historia de las mentalidades. Es entender que esa sociedad tenía una mentalidad así como esta tiene la propia, ¿no? Ahorita estamos en una explosión que a mí me parece súper llamativa, porque claro, se nos movieron todas las estructuras del mundo con la pandemia. Entonces, ¿qué queda? Volver a eso. Sí, entonces, vuelvo a la fe, vuelvo... Entonces es increíble la cantidad de cosas que han empezado a emerger de filosofía, no sé qué, trascendental. Porque claro, en la crisis es donde más se te despierta el sentido espiritual, de fe y de conexión con ese otro que no entiendes, pero es una fuerza que crees superior. Y podemos decir que existe. Y bueno, todos nos preguntamos de dónde puede venir, como por qué la tenemos. Pero ahí es donde creo yo que un punto de vista bien crítico te permite entender, como tú lo decías, si lo vamos a relacionar con ciertos mitos, cómo se crearon esos mitos. Y creo que es lo bonito de la historia, que te permite, validando fuentes, tener tu propia interpretación para decir, ok, el contexto de esa época era muy distinto, pero también hay muchas similitudes con el de ahora. Entonces podemos como que extrapolar datos. Y cuando tú ves cuando a alguien le ha interesado tener como un dominio total de la certeza, y al punto en el que si estás en diferencia con un concepto fundamental, te van a quemar en la hoguera, porque es la mayor herejía que puedes tener. Y estamos hablando en épocas de tu estudio que no estaban lejanas, o más bien es el auge de temas de herejías y quema de personas que iban en contra de lo que se establecía como correcto, pues correcto no es la palabra, santo, y lo mencionas mucho cuando hablas de esa cultura espiritual que tenían los nativos, pero pues hoy somos esos mismos nativos, y no solo acá, en todas partes del mundo se compone una cultura espiritual y una cultura material. Y me parecía muy interesante cómo relacionabas el tema del milagro como un puente, podría decir, entre ambas, algo que podías ver y saber que tenía un efecto mágico, que no entendías cómo, santo, por el contexto que se le daba, y se asociaba con un mundo inmaterial. Y me parecía muy interesante la historia que cuentas de la alpargata. Quería ver si me puedes contar cuál es el contexto del que sale todo ¿qué es eso? Una imaginología, una imagen santificada de una alpargata. Ajá, sí. Ahí, en toda la primera parte yo hago como una asociación a eso, ¿no? Como se asimilan unos recursos espirituales, así, concretamente. Es decir,
nosotros incluso ahorita estamos asimilando unas formas de ritual, ¿cierto? Ahora, si pensamos en que ahora nos saludamos del codo, eso es, ¿sí? Eso es material, pero también está generando otro tipo de contacto, vínculos y demás. Y por lo demás, todo lo espiritual se manifiesta en el contacto y vínculo, ¿no? Okay. ¿A qué me refiero con esto? A que, claro, digamos en un primer momento donde la iglesia tenía un objetivo absolutamente pedagógico al traer, por ejemplo, los relatos milagrosos o los relatos de santos, digamos que funcionaba mucho esto de mostrarles a los indígenas quiénes eran los dioses, las personas que tenían un poder, una conexión divina. Y acordémonos pues que ellos vienen de España y que allá la conexión divina está... viene arraigada desde hace claro, cientos entonces de años. están los reyes, ¿sí? De hecho hay un texto que también visité yo aquí que se llama Los Reyes Taumaturgos, que era el poder curativo que tenían los reyes. Es que en esa época los reyes tenían un puente divino. Taumaturgia, no eran solamente... me tocó buscarla Taumaturgia. y explícamelo vos porque lo entendí, pero creo que mejor lo puedes explicar. Son esos poderes no visibles, ¿no? Concretamente, por ejemplo, estos reyes de los que habla ese texto. Asociado a un objeto o asociado a la capacidad. Estos reyes se asociaban, curaban con las manos, Okay. por ejemplo. ¿Y Jesús qué hacía? Ajá. Y entonces ya tú te encuentras con una práctica espiritual contemporánea, que es el Reiki. ¿Qué hace el Reiki? ¿Sí? Imposición de manos. Entonces es un vehículo, siempre hay un vehículo. Allá voy, ¿no? Cultura espiritual, claro, está la sanación, está el poder, pero siempre hay un vehículo. ¿Qué son tus manos? ¿Qué es un cuadro que suda? ¿Qué es una alpargata? ¿Cierto? Entonces esta historia de la alpargata, por lo demás, yo la abordo ya en un momento más avanzado donde hago una explicación de todo esto primero. Y al final esa alpargata es la muestra de que todo este discurso se baja al pueblo. Eso tiene un sentido práctico tremendo. Es decir, todo el mundo tenía acceso a una alpargata. Esta alpargata pertenecía a una monja. Las monjas o los círculos sagrados femeninos. Eso, así como lo nombré, se nombran ahora, pero en este tiempo eran círculos cerrados. O sea, al convento no entraba sino el cura que las confesaba a ellas y nadie más. O sea, estoy hablando de estos claustros donde las monjas tenían, y todavía pocos, pero tenían una única labor, que era rezar, pedir por esta tierra, y todo el tiempo estaban en rezo, en petición. Bueno, estas mujeres entonces construían una vida doméstica y demás, y me encontré con unas monjas en Bogotá que empezaron a ser retratadas porque al momento de morir, morían en olor de santidad. Es decir, sus cuerpos no expelían olor, no había nada que indicara que era un cuerpo, carne ahí, sino que habían hecho una vida tal que eran dignas o Dios les había dado unos poderes o algo sobrenatural. Dentro de esos caminos que recorrían las monjas, porque además las pintaban, esos cuadros están allá en Bogotá, en el Museo Colonial, y demás, pues en esos recorridos se llevaron a una de esas monjas, no precisamente del monasterio de Santa Clara, estoy hablando de que la vida monacal era muy diversa, estaban muchas órdenes religiosas. Se llevan a esta monja, va por la calle, se le cae una alpargata, pasa una señora, la recoge, la señora está en embarazo, luego tuvo sus dolores muy fuertes y al parecer con solo imponerse el objeto de la alpargata se le quitaron los dolores, tuvo un mejor parto. Y ella contó esa historia, entonces claro, cualquier mujer, cualquier ser humano que esté en una situación crítica, porque un parto es una situación crítica, pues buscará ayuda. Y si hay una ayuda divina, como una alpargata, y si eso la tiene mi vecina, yo voy por ella, ¿cierto? Entonces también estamos hablando ya de una forma de material, de transmisión de enfocar esa esa intención. espiritualidad. Pero también estamos hablando de una popularización del milagro ahí, ya. Está en el barrio, la alpargata está en el barrio. Que además así también se hacía con los santos. Todavía se hace, ¿no? Entonces te llevan a San Patricio a tu casa, tú haces una ofrenda, una petición y después tú llevas eso. Todavía se hace en las comunidades rurales, eso de llevar el santo
Lo mismo empezó a pasar con la alpargata y lo mismo pasaría con otros objetos que tienen, digamos, que en los que se deposita la fe. Ahí está un elemento muy importante. ¿En dónde deposito? Porque pues no olvidemos que nuestra sociedad mestiza venía de un indigenismo donde es claro que era importante la forma, ¿cierto? Sí, y venimos pues, de una poco entendimiento racional a la realidad, y las fuentes con las que nos lo presentaban la realidad pues, tenían este enfoque religioso, porque pues quiénes son las personas estudiadas o entendidas de los pueblos de la de la Colombia colonial, pues eran los pocos sacerdotes, las pocas personas que estaban más alejados pero tenían ese conocimiento y transmitían lo que para ellos era una certeza. Y era la forma en la que creo yo se puede, hay una forma de ver pues hay formas distintas de ver el mundo, y una es desde la fe, y es en la que no sabemos qué está pasando, pero hay algo que tiene respuesta a nuestras preguntas, y creo que pues, todos conocemos ese enfoque, que entre muchas personas les puede generar como el mismo texto lo decía, como una tranquilidad, una paz interior, en el que sus respuestas a preguntas bien complejas, ya alguien muy inteligente, muy pensada y que en teoría se diría quiere lo mejor para mí, ya tiene la respuesta. Entonces se da como la tranquilidad de seguir ese camino. Hay otro camino que es el de cuestionarse de las fuentes, y uno decir, ok, si queremos saber la historia desde un punto de vista más objetivo, chequemos las fuentes, pero validemos cuál era el enfoque de esas fuentes. Y me parecía bien interesante un comentario que hacías cuando te referías a esos objetos milagrosos y cómo a la iglesia le interesaba mostrar que ese objeto era milagroso, porque al expandir su alcance, y era difícil en una época en la que, como lo decía, las distancias no se transitaban fácil, pero si llegabas a un pueblo en el que ese pueblo era el pueblo famoso porque era el de la alpargata, era en el que establecías toda un ritual de que, no sé, mujeres embarazadas que pasaban por la alpargata en el pueblo o en la calle tal, pero termina siendo una referencia circular religiosa en la que la prueba del efecto real del milagro, porque listo, no discutimos el caso que la persona que se puso la alpargata, por la razón que sea, le sirvió, vale. De ahí a decir que la alpargata tiene poderes para que todas las mujeres embarazadas tenga el mismo efecto, discutible, cuando mínimo. Pero que haya una intención de mostrar que sí tiene poderes, y cuando a más mujeres la han tenido y han dado fe de que les ha servido porque estaba complicado, y después no. Hey, eso es gracias a la alpargata, no le busque más, porque pues... La psicología colectiva tiene pues como su vía para entender esto, ¿no? Como que dice, bueno, listo, eso es contagio emocional y demás, porque claro, lo que pasa cuando tú vas a un templo cristiano y la gente empieza a llorar, es inevitable contagiarse de esa energía. Luego discutimos si es una energía de tristeza, alegría, de efusividad, pero es inevitable la sensación de que te activa a otro lugar. Ahora, lo que decías al principio es muy importante, y yo te voy a arrojar unos datos que seguro te van a gustar, porque no están en lo que leíste. Las órdenes que llegaron aquí religiosas, a pesar de que eran católicas, no las podemos echar en el mismo saco. Sí, eran católicas y demás, pero una cosa eran los dominicos, otra cosa eran los franciscanos y otra cosa eran los jesuitas. En nuestro país los jesuitas fueron expulsados. ¿Por qué? Porque son la orden más crítica. Nuestro papa actual es jesuita. Okay. Y eso fue, no sé si te viste la serie de Netflix que se llama Los dos papas, perdón, es una película. Si no te la has visto, míratela. Que es la historia un poco como de Ratzinger, del Papa Juan Pablo, y cómo llega ¿no? Okay. Cómo Ratzinger renuncia y cómo llega este Papa nuevo. Y lo que implica que llegue un jesuita. ¿Por qué? Porque el jesuita, ser crítico, colapsa mucho ese orden
que la iglesia ha fundado y quiere mantener. Y de hecho el discurso del Papa actual, no soy papista ni lo estoy defendiendo, pero uno sí nota la gran diferencia de estos discursos porque es el primer Papa jesuita, el primero. Y es que es muy... Entonces la gente decía, uy no, un Papa argentino, es el primero latinoamericano, es el primer, o sea, ese señor... De los jesuitas es una historia. Me pareció particular en tu artículo que cuando había algún patrono encomendado a una ciudad, o más bien a una orden, cuando la ciudad aceptaba a ese patrono tenía su bendición, pero cuando no, por eso es que se destruían los terremotos y los jesuitas tenían ese enfoque con uno de sus santos. Y los jesuitas entendieron lo visual. Entonces, cuando tú entras a un templo, que ahorita te dije, y yo me volví asidua visitante a las iglesias, sí. Yo ahorita a donde voy a las iglesias porque me interesa ver qué estética hay, ¿no? Y tú visitas los templos coloniales en esa zona, del centro del país, porque, bueno, en el centro y en el suroccidente. En esa época, las dos provincias grandes eran Santa Fe y Popayán. Nuestro territorio estaba muy diferente, era dividido muy diferente. Cuando tú visitas esos templos coloniales, ves la gran diferencia entre un templo franciscano y uno jesuita. El jesuita es más, tiene simbologías más incógnitas, más... Incluso a ellos se les echó del país porque se les tildó de masones, de logias, y toda la vida han tenido eso encima. De hecho, tú encuentras ramas al interior de estas órdenes, ramas de sacerdotes que tienen otras profesiones, no solamente son teólogos. Al interior de los jesuitas hay abogados, médicos, hay... Entonces están muy cercanos a la ciencia, ¿sabes? Y los jesuitas tuvieron por ejemplo, ese tipo de acciones que para mí los diferencia muchísimo de los franciscanos y sus votos de pobreza, porque entonces es una perspectiva distinta. Estos sienten que la fe es más viva, más visual, mientras los otros es más retórica, más... ¿Pero es más viva, más visual o es un medio para...? Claro, es un medio, es un medio. Siempre vamos desde lo que yo planteo aquí, siempre vamos a pensar que la iglesia lo que hizo con el milagro fue, en un primer momento, pues, agarrar todo ese capital espiritual que ya existía, por así decirlo, robándome esa palabra capital, pues, y usándola, usarlo para sobreponer sus creencias, ¿no? En un primer momento. Después entender cómo esta gente asimilaba lo del milagro y al ver que funcionaba, que podían ejercer una dominación, entonces ahora sí institucionalizó el milagro. Y soy yo, la iglesia, quien tiene el poder de decir qué es y qué no es un milagro. Al sol de hoy es igual. Y la única forma de validarlo son si mis personas de la iglesia te dicen que es si es milagro o no. Entonces yo creo... Es el Papa, además. Porque tú puedes decir y puede haber toda una comunidad diciendo, Lina me hizo una sanación de esta mano pero hasta que eso no llegue al Papa, ya no te canonizan, ¿no? Hace poquito canonizaron un chico, ¿no? Jovencito. No recuerdo, un italiano. Y es un pelado que murió muy joven, murió de 17 años. Y solamente con un milagro. Y hay seres canonizados que tuvieron que hacer muchísimos milagros. Y siempre hay un componente investigativo muy fuerte, porque yo le tengo que sustentar a esa iglesia que hay un milagro y que fue una curación. Y las curaciones son las más contundentes. Más contundentes para asimilar en relación a un santo que ejerza un efecto en el cuerpo, como lo decías en tu artículo, pues el cuerpo se vuelve como el mecanismo para demostrar que la persona funcionó. Me parecía bastante disidente el ejemplo de las novenas con el enfermo y cómo pues la persona podía estar en los 1700 enfermo de algo que no se sabía, una calentura como se le mencionaba, pero hizo la novena y se curó. Entonces la novena funciona y él tenía que dar fe de que era la novena la que lo había curado, y se empieza a manejar todo este mundo que mencionas de los exvotos. No conocía el término, pero claro, es lo que es como
tu representación material para ese milagro que se te generó, que solamente que empieza a crear también como unas reliquias que le dan es más validez dentro de la religión al milagro, que es lo que finalmente está buscando cuando pues no hay un milagro que la iglesia haya hecho, así pasó, que vaya en contra de sus creencias o de algo que le gusta. Y ellos son quienes dicen que es milagro y que no. Entonces, claro que por eso pues tienen, como lo decías, una lista de quienes están canonizados y quienes no, y con seguridad tienen unas intenciones de saber cuáles tienen más interés por un lado o por el otro. Eso pues no podemos dudar cuando vemos desde la historia. Por ahí una frase que dice que si uno quiere conocer cómo es el ser humano realmente y cómo puede ser gobernado, hay que hacer un estudio objetivo de todos los aspectos de la religión católica, porque ha sido una de las organizaciones más destacadas de la historia de la humanidad. Y como tú decías, hay personas muy inteligentes que no son solamente no quiero decir eso, no son ni solamente estudios religiosos, sino estudios de científicos, estudios de ciencias, y hacen parte de la religión. Y esto no es algo moderno, siempre ha existido. Distintas órdenes tienen distintos enfoques. Claro, hay unos que sí están dedicados a las misiones o a la pobreza, sí, pero hay otros que se han dedicado al manejo de conocimiento, como había otros que han querido mostrar potenciadores de las artes. Pero es interesante, es importante saber que la forma en la que la Iglesia Católica, como este caso específico, ha logrado entender cómo funciona la mente humana es muy deficiente de cómo somos, porque nos hace proyectables, nos hace dominables, completamente controlables. Tremendos antropólogos son. Sí. Cuando la madre Laura salió para Beiba, es una labor antropológica. O sea, nos puede chocar mucho la labor de la iglesia y cómo lo ha hecho, pero desde ese lugar, desde ver, es fascinante. Y bueno, tampoco vamos a salvar la academia de nada. ¿De dónde salió la antropología? De dominar y colonizar. Es una ciencia asociada. ¿De dónde salió la sociología? De controlar las sociedades. O sea, también nuestras construcciones desde el lugar de la academia y de lo científico han respondido a eso. De acuerdo. El ser humano. Y cambiando un poquito, pero no mucho de tema, ¿por qué, si son temas tan interesantes, no crees que son más popularizados y se discuten como desde un punto de vista más abierto y no solamente como en el dogma de que decir, yo no hablo de religión porque es entrar en pelea con mi abuelita y con mi tía? Entonces no se habla, pero dentro de alegar hay temas de mucha profundidad para conversar, para dialogar. Y creo que la historia es el mejor contador de por qué hay cuentos interesantes detrás. Y siempre he pensado que difundir distintas historias como las que vos te empelicularste a estudiar, bastante particular, pero pues muestra que si conocemos un poquito más de lo que ha hecho parte de nosotros, pues podemos mirar las bases desde la que nos medimos hoy. Y podríamos como tener datos que podemos llamar evidencia como para tener punto crítico de analizar comportamientos como tú lo dices y llegarlo a definir. Hoy nos comportamos como grupo y como sociedad por ciertos estímulos que nos llegan por una retórica un poco más de discurso, y que si vos la querés ver desde un punto de vista más racional, pues vas a encontrar como varias dificultades de compagizar pues con la una con la otra. Pero creo que es importante como conocer un poquito más de la historia como para saber qué es lo que ha pasado. Quería hablar con vos de cómo se enseña la historia en Colombia, porque me pasó algo, me puse a buscar historia colombiana, YouTube, que todo lo sabe, y como lo da las sugerencias, me salían unos videos donde
un computador hablando lo que la página de Wikipedia decía. Yo decía como que no, tiene que haber una mejor forma de que las personas se interesen por la historia, porque así no va a llegar. ¿Cómo crees que se puede hacer eso? Bueno, no cualquiera puede enseñar historia. Creo que no. Creo que, a ver, a veces pienso que el historiador es como el luminotécnico en una obra. Okay. Sí, que es como el que la obra puede funcionar sin él. O sea, la vida sigue sin un historiador. Se presenta el acto, no pasa nada, ¿no? Si no estuviera el de la música es un problema, ¿no? Porque no escuchamos. Si no estuviera el actor es un problema. Pero si no está él, no importa. Pero genera el filtro, la atmósfera, una comprensión diferente, una sensibilización diferente, ¿cierto? Cuando ya a ese actor le pusiste una luz roja encima, es diferente a si le das una luz general, en fin. Creo que ya se está activando una memoria visual cuando yo te digo esto. Entonces, yo no pienso que sea otra cosa. La historia es una herramienta muy política. Sí, es entonces, muy fácil para interpretarse. Aquí en el mundo, en todas partes. ¿Quién cuenta la historia? Igual, a mí me enseñó, o sea, yo en estos días que pasó el 12 de octubre, que empezaron esas bombardeos de no es nada para celebrar, no sé qué, y yo pensaba, joder madre, es que yo apenas hace muy poquito pasé por el colegio y a mí sí me enseñaron que era el día de los colonizadores, a mí me enseñaron eso, o sea, en poquito tiempo hubo un salto, porque ya los niños entonces cuestionan. Ahorita que soy profe y escucho eso y los pongo a hablar, ya los niños cuestionan. Ya tienen otra información. Entonces yo pienso que estas historias contadas desde abajo, porque así se menciona, los de abajo, los que no tienen voz, ¿sí? Hay un texto en historia que se llama, que es el que inaugura esa corriente de otros lugares de la historia, no la historia del superhéroe, de Simón Bolívar, claro que hay que saber quién es Simón Bolívar, obviamente, pero no vamos a decir que él es el único que salvó, ¿no? Si te vas para Pasto te das cuenta que allá no es Simón Bolívar, allá es Santander. Perdón, Nariño. Y Nariño es su héroe. Fin. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir hasta Pasto y hasta el sur del país para entender cuál es la tensión política que había entre Nariño y Bolívar. Bueno, en fin. Hay un texto que se llama Que hable el subalterno. ¿Sí? Yo siento y siempre pienso que hay que activar las voces de los subalternos. Y activar esas voces implican que tú en los procesos de enseñanza también les muestres al otro lo importante que es su existencia en este momento de la vida. Y que se referencien en el contexto que están. Y que se pregunten, ¿por qué? Enseñar la pregunta. Para mí la respuesta es, hay que enseñar la pregunta. Es la base del pensamiento crítico, cuestionarnos, preguntarnos. ¿Por qué? Porque yo, cuando te contaba, es que yo salí de la iglesia y no volví, ¿no? Pero cuando vuelvo con otros ojos. Y entonces ya me empiezo a preguntar, bueno, ¿y esta cortina qué? ¿Y esos cuadros por qué están organizados así? ¿Y por qué este man levanta la mano? ¿Y por qué él dice párense, siéntese, párense, siéntese? O sea, ¿qué es una misa? ¿No? Nosotros ninguno nos preguntamos por eso. Cuando volvimos a misa fue a acompañar a la abuelita porque se murió alguien. Y recuerdo que una vez en ese lapso hubo un muerto en la casa. Y entonces dijeron, dizque, por el papa, no sé quién, y habíamos cambiado ya de papa, y yo dije, cambiamos de papa, ya no me sonó lo que yo ya me sabía. Sí. Entonces, es empezar a ver esos lugares comunes, y es que eso puede ser a cualquier nivel. Yo puedo entrar a mi cocina y empezar a decir, una cuchara, ¿quién se inventó la cuchara? Bueno, sí, hay bla, 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 bla. Y más que la historia de la iglesia, pues se da para las interpretaciones que quieras. Todo ese mundo nace, pues se puede tomar una hermenéutica, una interpretación de la Biblia desde la primera frase pasando por cada una. Entonces yo digo que si lo tienes contextualizado, como para que vos no puedes comparar los comportamientos y el conocimiento del ser humano actual al de el ser de hace 3.500 años, que son las primeras referencias, que sus preguntas de qué es cierto, qué es la Tierra, no teníamos la capacidad de
de decir esto no es, esto no es, esto no es. Ajá. No teníamos esa ciencia, No, entonces nos tocaba... no había como cuestionar, nos tocaba basarnos en lo que veíamos, y era que si veíamos que estamos en un combate, dos ejércitos, y de un momento a otro el sol se puso negro, eso es una señal de los dioses, pregúntele al que sea, que quiere decir, ustedes no van a pelear, lo que sea, las interpretaciones se dan para que sean libres a las personas y al culebrero que mejor la sepa vender, pero siempre ha sido como importante conocer el contexto de cómo piensan las personas en distintos momentos, porque en cientos o miles de años, si llegamos, cuando se refieran a nosotros en esta época, van a decir como que, ay, los que... Sí, hay una palabra, Dani, que yo menciono ahí, y yo hablo de sensibilidades religiosas. Okay. Porque es tan importante lo que piensan las personas como lo que sienten. De acuerdo. O sea, como esas sensibilidades colectivas que se gestan. Es decir, mi comprensión de mi entorno inmediato puede estar por mi comprensión de cómo funciona la cámara, cómo funciona, ¿no? Cómo lo muevo. Pero es distinto a la concepción de certeza, porque puede ser propia, basada en mis propias creencias, que no tienen que tener ninguna base en la realidad. Y yo digo que son importantes, pero para establecer realidades comunes, que podemos decir realidades objetivas, pues no podemos dejarla que cada persona libre a su interpretación, porque sería inmanejable. Sí, pero hay una historia de lo sensible que está poco escrita y poco visitada. Entonces, por ejemplo, yo llego a conclusiones como, no, es que el milagro finalmente se convirtió también en un instrumento de sociabilidad. Que yo voy a la novena, claro, me estoy ahí sociabilizando con ese otro, ¿no? Hay unas sensibilidades también que están atravesadas por este espacio de qué color es, como, ¿no? El arte tiene mucho que decir ahí. De acuerdo. Y por ahí también va mi respuesta, cómo enseñar. También hay que empezar a vincular este tipo de sensibilidades, porque hoy en día muchas de esas sensibilidades se han dejado a la mano del mercado y eso también nos gobierna. De acuerdo. Entonces nuestro espíritu es ansioso porque la sociedad es ansiosa, porque heredamos eso, por lo que sea, pero además viene un mercado dispuesto a devorar esa ansiedad, y si tú no conoces que el amarillo es el color que activa tu apetito, entonces vas a pasar por ahí, vas a pasar y en un acto total de inconsciencia. Podemos decir que, como mencionábamos ahora, personas muy inteligentes entendieron cómo funcionan las personas para temas de fe, personas también muy inteligentes saben cómo funcionan las personas para temas de mercado, comercio, y creo que es importante que cada persona pues al menos conozca cuáles son las condiciones del juego en el que está metido, porque las personas son libres a hacer lo que quieran, desde que sepan cuáles son las reglas ocultas, y no todo el mundo se da la tarea de preguntarse cuáles son, por lo que mencionabas ahora. Creo que la forma de preguntarnos es algo que no se nos dificulta saber cómo establecer preguntas que nos puedan hacer sentir incómodos o que vayan en contra de lo convencional, pero que pueden tener una base bien importante de cuestionar asunciones, es decir, hey, ¿lo voy a tomar o no? ¿O voy a seguir los lineamientos de tal o otra persona? Y somos libres de hacerlos, pero... Ese es el acto más político que puedes tener. Pues, cuando tú dices, no me hablen de religión. Mi mamá dice eso. No, en mi casa no se habla ni de política ni de religión. Porque entonces hasta ahí llegamos. No, yo cuando voy a mi casa, yo digo, mami, sí, vamos a hablar de política y vamos a hablar de religión. No vamos a arreglar la política. No vamos pero vamos a hacer conciencia, porque si no... Yo creo que es importante. O sea, y es ahí en el espacio somos seres políticos. Ignorarla es que hay que estar condenados a que nos manden tiranos. Pero cuando no se tiene más que un punto de vista, sino se repite lo que se ve en una noticia que me mueve una emoción, pues mi discurso va a estar enfocado a esa emoción. Entonces nunca se va a tener una conversación de lo que yo he pensado del tema, sino pues de lo que yo siento. Y cuando algo va en contra de lo que yo siento, es difícil que haya una conversación, porque hay esos choques. Yo digo que a mí me encanta hablar de política y religión cuando son conversaciones de los eventos, de las situaciones que pasan, pues uno genera su opinión. Pero cuando es de repetir lo que alguien dice o siente o cree,
no, es imposible que termine con una pelea o Claro, un problema de estos claro. que todos conocemos. Y para eso está la historia, para hacer ese tipo de memoria. Es una memoria que te trae elementos, que te muestra, ¿no? O sea, no, yo puedo salir a contar la historia de la alpargata y la gente dice, ah, la alpargata, qué linda la alpargata, símbolo de nuestros campesinos. No, pero yo te estoy diciendo, no, pues que pensaba que la alpargata era el vestuario de esa época. Pensaba que estas mujeres estaban desesperadas, o sea, no había un sistema de salud Sí, que la resolviera causa de que las muerte mujeres se en parto era morían. altísima, Exacto. entonces si había una alpargata Era un problema de salud brújica por ahí, pública, si lo yo la tomo, piensas. claro. Entonces, claro, si es lo único que hay, es lo único que hay. Para allá me voy. No, me estoy muriendo, para allá me voy. Entonces es entender eso, más allá de qué linda la alpargata, no quedarnos solo en la forma, debajo de la forma hay un montón de cosas. Y eso aplica para todo. La próxima vez que vayas a una iglesia, entra con otros ojos, porque es que estamos acostumbrados a que De acuerdo. lo de afuera, entonces a mí me invitan a una toma de yagé y ahí sí voy y pienso y, ay, el sacerdote chamán con esas plumas, ¿por qué no pienso? El obispo Tipo con esa culebrero. cosa, porque ya me acostumbré, y en la medida que yo me acostumbre es porque acepté esa verdad, así yo no vaya a la iglesia. Estamos de acuerdo y creo que mantenerse dispuestos a ver las cosas desde distintos puntos de vista, así no sean los que referencio o me generan comodidad, nos permite tener una perspectiva más amplia, partiendo de la base que todo se puede preguntar. Yo creo que esa es la idea que quería hablar con vos, me parece una nota que me hayas acompañado. Sé que tenemos para hablar muchos otros temas, pero te agradezco, Lina, por haber pasado el rato por acá. Por acá volveré si me Con invitan. seguridad, claro que sí. Con No. mucho gusto, yo soy súper feliz de hablar de estas cosas porque pocas veces, como decías, hay un interés en esto. Sin embargo, debería. Yo Como pienso que lo uno mismo. debería actualizar ese chip y sentarse a esto, a compartir la palabra. Muchas gracias, Dani, por No, este gracias a espacio. vos por venir, Lina. Nos vemos. Recuerda suscribirte para más contenido.